Amigas y amigos de Diálogos Fin de Semana, muy buenos días. Es un placer que nos acompañen esta mañana aquí en este programa donde vamos a hablar acerca de un tema de verdad que es muy interesante. Vamos a hablar acerca de la humildad y la soberbia. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a pensar de qué lado me estoy yendo? Bueno, no helado me voy a quedar si me quedo del lado de la soberbia. Si estamos del lado de la soberbia o del lado de la humildad, porque yo creo que nos educan precisamente pues, para ser un poco más humildes y considerar la opinión de las demás personas. Pero ¿qué tanto de pronto nos vamos hacia el lado contrario o tal vez recibimos una educación muy diferente? Lo vamos a analizar hoy en esta mañana. Y sobre todo vamos a entender qué significan ambos conceptos. ¿Será que también estamos acostumbrados a entender la humildad como mediocridad? ¿Y realmente qué es la soberbia? Vamos a definirlo con la ayuda de nuestros especialistas. Comenzamos. Esta cultura nos exige siempre más y más. No hay día que no escuchemos que este mundo es para la gente preparada, para aquellos hombres y mujeres que tienen más poder y educación. Pero, ¿de verdad esto es una garantía de vivir plenos y felices? Hay quienes dicen que no. De hecho, en fechas recientes se ha propagado la idea de que la clave de la satisfacción radica en aprender a vivir con humildad y satisfacción. Con humildad y satisfacción. Bueno, pues estamos a punto de iniciar este gran tema. Me parece que es muy extenso, pero por eso afortunadamente contamos entonces con la opinión y la experiencia de nuestros especialistas. De hecho, se los voy a presentar. La maestra Jutta Battenberg, ella es teóloga, psicoterapeuta gestalt y especialista en desarrollo humano, directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vitae AC. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Bienvenida, Jutta. Gerardo Aridgis, psicoterapeuta humanista, tanatólogo e instructor de comunicación no violenta. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Mil gracias. Qué encantado de desarrollar este tema. Sí, es que sabes que sobre todo queremos aterrizarlo en la práctica, porque los conceptos como que dan a veces en nuestra idea de humildad, a lo mejor se puede pensar como ser resignado, como que tuviera que ver con la posición económica, claro. Y por otro lado una persona soberbia, a veces ni siquiera entendemos qué es ser soberbio, ¿no? Pensamos, bueno, es egoísta, pero ¿qué tan ligados están todos estos conceptos? Yo creo que sería bueno empezar a definirlos. Claro. Si nos ayudan. Y fíjate, yo quisiera tomar un ejemplo que me acaba de pasar en Ayutla de los Libres, capacitando a unas personas, familias ahí, hablando de lo importante que es sentirte orgulloso de tus logros. Y uno de los chicos me decía, no, hay que ser humilde. Yo creo que también tenemos ahí como confundidos los términos, como si humildad tuviera que ser negar cualquier capacidad que yo tengo. Cualquier atributo, cualquier reconocimiento. Y si yo no reconozco lo que sí tengo, ¿cómo lo puedo aprovechar? Claro. En función mía y en función de los demás, ¿no? Sí, yo con esto que dices es como valorarme en mi justa dimensión. Claro. ¿No? Pero también, ahorita que estaba más o menos elaborando, era cómo se nos ha enseñado a inflar nuestro yo. Un ego inflado donde tenemos que salir desde este lugar a destacar por encima de los demás. Y eso a mí me parece que es como aprender, si lo vemos desde este lugar, estamos sujetos al escrutinio de los demás. Exacto. Y entonces en este afán de querer ser aceptado, visto, reconocido, lo cual son necesidades humanas, pero nos vamos a este lugar de inflarnos y exagerar, ¿no? Y también la sociedad está afincada en un lugar en donde hace este escrutinio y te excluye si no das el ancho, ¿no? Pues este querer dar el ancho es lo que nos hace confundirnos entre reconocer mis logros tal cual soy, que los tengo, a este lugar de sobrevalorarme y estar como en esta cosa de la supremacía, ¿no? Ahora, escuchábamos en parte de la introducción que esta es una cultura, una enseñanza más bien occidentalizada. No tiene tanto que ver tal vez con otras culturas orientales, donde hay una visión, probablemente, ya lo dirán ustedes, con una mayor humildad hacia lo que hacemos y cómo nos comportamos. Y sí, lo que mencionan ambos, me parece que estamos educados a tener entonces el reconocimiento a través de los logros, principalmente económicos, profesionales, incluso de decir, mira la pareja que tengo, es como todo el tiempo estar pavoneándonos en nuestras riquezas o escondiendo nuestras carencias, porque entonces eso nos parece que muestra la mediocridad a la que podríamos llegar o que tenemos, y esa la tratamos de esconder. De hecho, creo que a veces la humildad se confunde con mediocridad. Totalmente, ¿no? Pareciera que no podemos estar como en términos de iguales. O estoy por arriba de los demás, o me pongo debajo de los demás. Y no vernos como que al final de cuentas todos somos iguales. Hay cosas en que podemos ser
muy buenos y muy capaces y otras en las que somos no tan buenos, pero mi vecino sí. Y entonces si yo sé que lo tiene, puedo ayudarme con él y podemos coexistir de mejor manera, ¿no? Sí, sabes, desde un punto soberbio es como estoy en este afán de ponerme sobre dejo de ver al otro como par. Lo vivo más desde un afán de competencia. El talento del otro lo vivo para competir, no para colaborar. Sí, Porque la enseñanza es, tengo que estar por encima de aquel que muestra talento. Entonces el talento del otro se vuelve mi amenaza. Exacto, y justamente es como pensar que porque el otro va a tener este talento, esta ganancia, este ascenso, yo voy a perder algo. Claro. Se nos ha enseñado que a lo mejor si alguien gana, tú pierdes. Exacto. Cuando en realidad pues el sol sale para todos, yo siempre lo he pensado así, y todos ganamos cuando alguien también gana, cuando alguien es reconocido, también podríamos ver esto. Así nos dice aquí un comentario, saludamos a los que ya están en Facebook Live en la transmisión. Hola. Y nos dice Iván Rodríguez, y buen día, la presión de la sociedad es tanta que solo estamos para competir y no para ser felices. Fíjense qué fuerte, cuando todo lo que soy depende de lo que los demás dicen que soy, entonces qué peligro, porque me pierdo, ya no identifico realmente qué verdaderamente soy. Y qué quiero y qué necesito, y qué necesitan y quieren las personas a quienes yo amo. Claro. Sí. Porque se me pierde la capacidad de relación. Es una competencia tanta que me agota y no hay manera de ganar todo. Oye, pero me gusta también parte de lo que decía Sandy hace un momento, es cómo me ven las demás personas, cómo me veo yo en realidad y cómo soy. Por lo tanto, lo que he logrado es cómo ven esos logros las demás personas, cómo los veo yo y en realidad qué es lo que he hecho, ¿no? Porque yo creo que cada quien tiene una visión muy diferente y nos observarán diferente también. Por supuesto. Algo que pienso ahorita que te escucho es, tenemos este yo público, ¿no? Aquel que quieres que los demás perciban. Y en tu interior tienes un yo privado. Y muchas veces ese yo privado no lo muestras con el temor a que vas a ser visto vulnerable, frágil, errático. Y todo eso, el fracaso es una cosa condenable. Y yo lo pienso en términos de cuando aprendimos de bebés a caminar, yo no conozco un bebé que se levantara y caminara y se pusiera unas regañadas porque se caía. Eso lo aprendimos después. Entonces ahora ves un adulto que se cae y se levanta, que es parte del aprendizaje, y se vuelve condenable, señalable. No deberías haberte caído. Y esta cosa del no deberías nos tiene totalmente castrados, es la palabra. Oye, pues vamos a escuchar una frase y hacemos una pausa y regresamos. Creo que una de las cicatrices de nuestra cultura es que tenemos una opinión muy elevada de nosotros mismos. Nos alineamos con los ángeles en lugar de con los primates. Angela Carter, periodista británica. La humildad se puede entender como la ausencia de soberbia en nuestra persona. Es un comportamiento virtuoso que nos permite ver a las demás personas como seres dignos de respeto y que nos aleja de los juicios de valor sobre lo que son o han hecho en sus vidas. Hay quienes dicen que la humildad nos permite alegrarnos por los méritos de las otras personas. Pero, ¿de verdad podemos expresar alegría por otras personas sin sentirnos amenazados o sin envidia? Qué importante la palabra ya salió, envidia. Sí, ¿no? Y es que qué agradable debe de ser que los demás se alegren de algo que te sucede positivo, que de un triunfo, de un logro que tienes y que seas, que sea bien recibido. Pero sin embargo sabemos que no siempre es así y poniéndonos nosotros del otro lugar, ¿qué tanto nos alegramos cuando el otro tiene un triunfo? Porque decía esta introducción, esto es ser humildes, pero realmente la humildad luego se entiende como el yo soy menos que el que está destacando, se le malinterpreta. Y sabes que yo lo que veo es que mientras el modelo sea jerárquico y tengamos que estar escalando en esta pirámide, el talento del otro es una amenaza. Claro. Entonces, por lo tanto, desde ese lugar no hay nada que celebrar. Pero por un lado dices el sol sale para todos, ojalá sí lo viéramos, pero lo que estamos creyendo es que el sol no sale para todos. Una cosa que a mí me gusta ver es, se nos ha enseñado a creer que hay escasez y que no hay para todos. Y entonces desde ese lugar salimos como en una especie de vorágine, de una cosa rapaz, a acumular y a jalar del entorno las cosas que creemos que no hay. Y desde esta noción de escasez
salimos a acaparar y también se nos ha enseñado que las cosas así son y que estamos desempoderados y que no podemos hacer nada. Desde este lugar de querer salir a acaparar, porque finalmente lo que acumulamos es dinero, prestigio, ¿no? Los objetos. Los títulos nobiliarios hoy día son esta cosa en donde yo me puedo ensalzar por encima de los demás, y entonces yo ahí lo llamo discriminación académica, como de repente desde este lugar yo tengo el derecho a ser más que tú. Oye, pero normalmente, digo, escucho lo que dices, Gerardo, pero así nos educan, porque si no te comparas o si alguien está hablando de sus logros y tú guardas silencio, digamos, o pensemos que humildemente, a lo mejor de niño te decían, tú también di lo que has hecho, porque si no muestras entonces quién eres o a dónde has llegado, la gente no te va a tomar en cuenta. Y hay también alrededor de todo esto varios dichos, como el de santo que no es visto no es adorado. Si no saben de mis capacidades, entonces pues no me van a llamar acá o acá. Y entonces no sé qué tanto se pueda confundir eso con soberbia, y a lo mejor estamos siendo humildes en reconocer. Contrario a esto es que, perdón, pero mientras te escucho pienso cuando también te dicen, calladita te ves más bonita. Hay un doble mensaje, ¿no? Exacto, porque entonces es de locos. Por un lado te dicen, adelante, tú puedes, mijito o mijita, y por el otro, no digas de más, porque aquí no debes de destacar. Entonces, sí, y yo creo que ahí lo que pasa es que estamos dependiendo mucho de la opinión de personas, de todos los demás, y queremos darles gusto a todos, y eso es francamente imposible, ¿no? Yo creo que lo que tú estás diciendo, Gerardo, de la paridad, todos somos iguales y a veces te va bien a ti, a veces te va bien a ti, y tu logro a mí me puede enriquecer y a mí me puede hacer mejor persona. Una persona soberbia no tendrá esta capacidad de ver lo que estás mencionando. ¿Cómo crees? ¿Qué les parece si vamos a ver qué dijo el público cuando le preguntamos precisamente cómo es una persona soberbia? Es una persona que prácticamente cree que lo tiene todo, que se cree arriba de los demás, y creo que es un pecado. Creo que es de los peores. Es una persona que no tiene humildad. Es aquella que ignora las características obvias de las circunstancias y situaciones porque tiene, por así decirlo de alguna manera, el ego muy inflado y piensa que todo el tiempo tiene la razón. Es una persona que tiene muy alto su estima, su propia estima, y se cree superior a los demás. No es sencilla y siempre cree estar sobre los demás. Una condición donde uno no quiere reconocer los errores, equivocaciones que podemos tener, y donde queremos en todo momento tener la razón. Una persona soberbia es aquella que cree que lo sabe todo, que cree que lo puede todo, y que nada hay que lo haga cambiar, ¿no? Pienso yo que es una exageración de lo que es la vanidad, y de alguna manera puede ser buena también en su momento, porque se llegan a triunfar en varios aspectos de la vida. Bueno, pues le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo. Pecado, bueno, pues sí, está considerada la soberbia como un pecado capital. Está dentro de los primeros pecados capitales desde la antigüedad. Exactamente. Fíjate lo que nos dice Griselis. La amenaza de que alguien te supere en casi todos los ámbitos, en la carrera, en el deporte, en lo social, en lo económico, en la pareja, pienso que se debe a la falta de autoestima de una niñez que duele y de querer pertenecer. No sé qué tan fácil sea para las personas que nos están viendo en este momento reconocer, pues yo sí he sido soberbio. Yo, por ejemplo, desde aquí sí puedo decir, sí lo he sido. Lo reconozco no con orgullo, porque entonces yo creo que sería hasta más soberbio. Sí. Pero sí lo he sentido, sí me lo han dicho. Esto de creer, ya también decían, que tenemos la razón todo el tiempo, porque también nos han enseñado a defender nuestro punto de vista y aferrarte a él como si perder ese debate fuera perder personalidad, prestigio o algo más en un valor social que te han enseñado a ganártelo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, como tú dices, todos somos soberbios de una u otra manera, por cosas que sé, por cosas que hago, por éxitos que he tenido. En un momento nos gusta exhibirlo como si fuéramos pavos reales, ¿no? El problema es que cuando esa exhibición está lastimando a los otros. Y cuando también perdemos la capacidad, ¿cómo no perder esta capacidad de reconocer nuestros errores, de reconocer que también somos personas que nos podemos equivocar? Claro. Ahí con esto que te digo decir, me surge la palabra empatía. La imposibilidad de ser autoempático o empático con los demás viene de la falsa creencia de que si yo me muestro humano, voy a ser visto como débil.
En alguna ocasión trataba con un chico y su papá y yo le decía, bueno, dile lo que sientes. Y decía, no, porque decirle lo que siento es, me voy a echar tierra. Y entonces era como esta incapacidad de poder abrir y mostrarme y decir, este soy, esto está vivo en mí, por la creencia de que el propio padre iba a aplastar, ¿no? Que también tendríamos que ver que partimos de una sociedad en donde ves cierta fragilidad en el otro, y entonces salen las estructuras de poder y aplastan. ¿No? Fíjate qué buen comentario y pregunta nos hace Carmen RP. Dice, ¿cómo enseñar a un niño a ser humilde, pero darse su lugar y también valorarse? Mi hija de 4 años siempre le decimos que es muy guapa y está empezando a discriminar a las niñas que son diferentes a ella. El otro día se puso a llorar y a gritar que no quería jugar con una niña porque estaba fea, y lo pone entre comillas. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que esta es una gran duda que tenemos papás y mamás, pero nosotros mismos, de cómo llevar o cómo llegar a este equilibrio precisamente en donde no domine nuestra soberbia y tampoco seamos completamente humildes como diciendo, no, yo no soy así, Sí, no, yo la verdad porque, es que tengo poco valor. También te dicen no dejarte. Sí. No, algo ahorita que te escuchaba, la imagen idealizada. ¿Quién deberíamos de ser? Y entonces yo voy a llegar a ser cuando llegue allá y entonces y me convierta en aquello. Y este ideal de persona... La platicamos ahorita regresando de esta pequeña pausa. Sí. La humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos. Martín Lutero, reformador alemán. ¿Has escuchado esta frase que dice que en la derrota está la victoria? Y es que a veces la vida nos enseña que como seres humanos no somos lo poderosos que creíamos ser. Ya sea por enfermedad, por alguna crisis familiar, por algo inesperado, la vida nos baja de nuestro pedestal para ayudarnos a ver nuestros límites. ¿Qué significa eso de aceptar con humildad nuestra derrota? ¿Cuál es la relación de la humildad con los aparentes fracasos ante la vida y los demás? Yo creo que esta introducción que acabamos de escuchar sí nos puede centrar en dónde estamos. Ante una derrota, ¿cómo reaccionamos? Nos duela o no reconocerlo, porque tal vez al escuchar cómo nos ven las demás personas, todavía es un poco más doloroso o hasta humillante sabernos poco humildes o tal vez demasiado soberbios. Pero bueno, también, además de todo esto, te quedaste en el bloque anterior que nos arrebató la palabra, Gerardo, te quedaste hablando. Nos arrebató soberbiamente. Nos sacaron. Decía, la imagen idealizada es una especie de meta de quién tengo que llegar yo a ser. Y a partir de ahí está afincada en estereotipos. Yo tengo que convertirme en esa imagen de mí. Y entonces todo aquello que entre en esa imagen es aceptable. Todo lo que no entre en esa imagen es repudiable. Y entonces escuchas que los chavos están repudiándose porque son gordos, porque tienen un montón de cosas en ellos que no son aceptadas. Entonces cuando hablamos de baja autoestima, yo me pregunto si es baja autoestima o es más bien me estoy midiendo con una vara muy alta. Sí, o esta chiquita, mira, 4 años y ya tiene una imagen de lo que es bonito y lo que no es bonito. O sea, este concepto que está creado por diferentes medios de comunicación, por lo que escucha en la escuela, y entonces le pareció que una niña, y lo pone entre comillas el papá, la mamá que nos escribe, que estaba fea. Esto habla también de un concepto de idealización en los niños, en las muñecas, etc. Y yo creo que son conceptos equivocados y erróneos, porque además el tener belleza o no, como tener inteligencia, como tener ciertas capacidades, es algo con lo que naciste, no es tu mérito, es casualidad. Y que también es muy subjetivo, porque y es subjetivo también porque y además yo creo que lo que puede hacer esta mamá es ayudar a su hija a que reconozca la belleza en todo lo demás, en otros colores de piel, en otros tipos de conductas, en personas, independientemente de cómo sean físicamente, hay belleza dentro de ellas. Y aprender a ver que todo es bello y que nada es superior a lo demás. Y también algo que es bien importante y que destaca de esta llamada para tocar el tema de los niños, que los papás a veces nos paramos frente a ellos con esta soberbia de como tenemos la experiencia y como somos mayores lo sabemos todo. Qué tan importante es también poder aceptar ante nuestros hijos me equivoqué y dejar a un lado la soberbia para decir no estoy en lo correcto. Y un montón de la paternidad está afincada en no mostrarte
frente a ellos como realmente eres. Exacto. Y entonces no lloro, no siento, no expreso mi vulnerabilidad, y lo único que le estás modelando es que ellos tengan una especie de puerta de submarino emocional, de esas que cierras herméticamente y de ahí no sale nada, creyendo que la imagen que les estás lanzando es una donde así deben actuar. Y por lo tanto la supresión de quién realmente soy queda enclaustrada. Claro. Y eso es gravísimo. ¿Y qué tanto entonces como mamás, papás podemos ayudar a nuestros hijos para entender o equilibrar esta situación? Y la frustración, ¿qué papel juega ante todo esto? Es decir, si los ayudamos a entender que no somos capaces de hacerlo todo y que evidentemente nos vamos a equivocar, no lo tendremos todo, esto es frustrarlos. Es doloroso también para los papás, porque es quitarle tal vez cosas o decirle, tuviste solamente una oportunidad, ya, prepárate mejor para la siguiente, no hay problema. Y pareciera que la frustración es algo equivocado y era algo negativo, pero en esta vida lo vamos a vivir 1.000.000 de veces. Desarrollar frustración es algo fundamental en las criaturas. Necesito poderme enfrentar al fracaso y darle la vuelta, porque además el fracaso está en el pasado. Ya pasó, no me puedo meter allá, sigo para adelante, suelto. Y continúo. Bueno, déjame mandar, bueno, vemos rapidísimo un sondeo porque la pregunta es si han tenido alguna frustración en su vida y esto es lo que nos respondieron. Al no llegar a un concurso que era muy importante para mí y pues me sentí muy frustrada porque yo había entrenado mucho y me había esforzado y al no llegar pues es como tirar a la basura todo lo que había hecho. Sí, el encontrar trabajo. Aquí en México es muy difícil, aunque estés preparado, la verdad es que sí es un poco difícil. La mayoría de los jóvenes deseamos estudiar en escuelas grandes reconocidas, sea UNAM o Politécnico. Al no quedarnos, pues es una gran frustración. Quise ser chef y no tomé la decisión de ser mejor ingeniero químico que chef, pero creo que hubiera sido una buena decisión. Me viene tristeza y depresión. Pues quizás de niño, ¿no? Igual a lo mejor no haber tenido algún juguete en especial, ¿no? Sí he tenido varias frustraciones, nada más habría que saber cuál es el nivel de frustración. Creo que no es lo mismo a lo mejor una frustración que uno puede tener durante el transcurso del día o algo que verdaderamente te afecte en tu vida. Bueno, pues le agradecemos mucho a todas las personas que respondieron ante esta pregunta y te quedabas entonces nuevamente, Gerardo. Me quedé frustrado. Te quedaste frustrado, sí. exacto. Y puedo deprimirme. Pero aprendiste en el proceso. Oye, pero entonces te estoy ayudando. Sí. No, ahorita mientras escuchaba esto, Eva Pierracos decía, y me encanta la frase, liderazgo es el arte de trascender la frustración. Claro. La frustración es un elemento indispensable para desarrollarnos y crecer. Desde la soberbia lo vas a vivir como una verdadera derrota, como algo que era profundamente indeseable, pero si la lógica es, a partir de cada ocasión que me frustro, puedo desarrollar, aprender, me parecería entonces que fracaso, frustración, todos estos son elementos del aprendizaje. Entonces se me quitó mi frustración. Sería entonces aceptar con humildad la derrota. Sería lo contrario de las realistamente. La humildad vista desde el lugar de soy humano, ¿no? No sé todo, soy igual a todos y desde este lugar es acepto mis debilidades, acepto mis limitaciones, pero no con una noción de que soy una subpersona. Simplemente está eso en mí y puedo reconocer que tú tienes un tipo de inteligencia, que tú tienes un tipo de talento y eso no debería ser en detrimento de mí. Es más, al estar humilde te puedo ver, es más, lo pongo desde este lugar, mientras más empáticamente me pueda yo ver con humildad, más puedo ver con empatía a ti y desde ver a los demás puedo construir comunidad. Desde la soberbia no se construye comunidad, se aniquila el sentido del colectivo. Por eso es bien importante empezar a revertir todo este modelo social individualista, fincado en la competencia neurótica, para comenzar a entrar en otros modelos sociales que tienen que ver con el todos, ¿no? No nos queda mucho tiempo para hacer una pausa, pero me gustaría dejar una pregunta en el aire para ser respondida en el próximo bloque. ¿Será más sencillo que la soberbia nos seduzca y tal vez dé resultados más rápidos? Pero por el otro lado, la humildad requerirá entonces de mayor disciplina, trabajo, sin embargo los resultados alcanzarán o abrazarán a más personas. Importante pregunta, sí. Ahora en el siguiente bloque, si quieren, lo responden. Nos dice José Luis Cruz Leiva, hace tiempo acudí a una conferencia donde nos comentaban que en vez de envidiar, debemos reconocer los logros de los demás, y eso nos llevaría a un mejor camino. Pero ahora sí, hacemos una breve pausa y continuamos con más aquí en Diálogos Fin de Semana.
Las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias. Molière, dramaturgo francés. ¿Es posible llegar a ser una persona humilde cuando todo lo que nos rodea nos lleva a la exageración de nuestras virtudes y a la exaltación de nuestra opinión? No es fácil, pero tampoco es una tarea imposible. De hecho, ¿te has puesto a pensar que cuando somos humildes nos podemos permitir ser como somos? Es decir, podemos comenzar a llevar una vida relajada. Exactamente, podemos ser más auténticos y podemos dejar de estar preocupados por lo que van a decir, van a opinar y ser yo quien quiero ser, pero para lograr este equilibrio pues se necesita todo un trabajo. Nos quedamos con tu pregunta, Oscar. Estabas hace ratito, planteaste una pregunta y acá nos la querían responder, retómala. Sí, o sea, ciertamente es nadar contracorriente. O sea, evidentemente desde que somos niños es el constante de competir, de ganar, de mostrar que puedes, de que eres diferente, de que eres único, triunfar, de que eres triunfador, el campeón, el número uno. Y estamos llenos de esta publicidad todo el tiempo que si bien nos hace sentir bien, no nos hace sentirnos humanos. Y nos impide relacionarnos con los demás. Sí. Es nadar contracorriente, ciertamente, pero ¿quién tiene la razón? ¿Y qué clase de vida quiero tener? Claro. ¿No? ¿Y qué huella quiero dejar en los demás? Claro, cuando decías, Oscar, ¿es dar resultado? Depende cómo lo quieras ver. Da resultado porque vas a lograr llegar a ese lugar que quieres, pero a expensas de las necesidades de otros. Es decir, da resultado en qué. Llegas y te vas a encumbrar, pero estamos recreando un modelo profundamente desigual. Da resultado a medias o es un resultado totalmente individualista, pero en el colectivo es una profunda desgracia que así sea. Entonces, sí, llego y me encumbro, llego a este lugar donde acaparo conocimiento, recursos, prestigio, poder, etcétera, pero resultado en el todo definitivamente va en detrimento de la sociedad que estamos procurando. Entonces la soberbia es un verdadero arrebato de los derechos de los demás. Fíjate que ayer estaba viendo un programa donde le hacían una entrevista al expresidente de Estados Unidos, a Barack Obama, y él decía el trabajo que está haciendo actualmente con la comunidad de las y los jóvenes y la importancia de trabajar junto con ellos. Porque si bien ya recibieron una educación, ya tienen una personalidad formada o está justamente en ese trabajo, decía, no hay que abandonarlos. Y justo ahora me parece que las redes sociales y todos los avances tecnológicos te dan una perspectiva de desarrollo muy diferente. Esto ya no solamente es la cultura occidental, es la oriental y todo el mundo que estamos sumidos, sometidos en todo esto. ¿Cómo afectará o cómo se cambiará ahora toda esta relación o correlación en las redes sociales, donde aparentemente entonces todavía es un poco más egoísta? Que de hecho alguien preguntaba, ¿podrían hacer la comparación o qué tanta diferencia existe o si son sinónimos soberbia y egoísmo? Y es que también aquí estás hablando de una realidad que ya no es solo la realidad, sino es la realidad virtual. Todo lo que construyo y todo lo que los demás conocen de mí por las redes sociales, que no es necesariamente lo mismo que soy yo en realidad aquí, en persona, en vivo. Sí, porque en la red puedo tangible. Te puedes construir el yo que quieras en la red. Sí. Respondiendo, no es lo mismo soberbia que envidia. Soberbia es creerme superior a los demás. Y envidia es que lo que tiene el otro me lo están quitando a mí. ¿Y el egoísmo? Y el egoísmo es que lo quiero todo yo. No necesariamente estoy por encima de los demás ni soy nada más que los demás, pero quiero todo para mí. Y que querer todo para mí es quitárselo a alguien más. Claro, claro. Pero son como primos hermanos, sí, todos ellos, ¿verdad? Son hermanitos y además, como decíamos hace rato, o sea, las personas soberbias nos molestan muchísimo. Y nos molestan muchísimo porque nos dan envidia. Claro. Ahorita que te escuché decir la palabra educación, a mí me preocupa que el modelo educativo genera estructura soberbia. Claro. Porque esta cuestión de la institución donde estudias, ¿no? Y ahora se presenta todo el tiempo como la persona es doctor, es este sentido de identidad en aquello que estudiaste, y es una cosa para ensalzar, ¿no? En alguna ocasión estaba en un seminario y alguien decía, esta persona estudió con pasión en tal universidad, y la persona de al lado, yo primero pensé, ahora se tiene que estudiar con pasión en una universidad, y la persona de al lado me dice, ay, esta persona es una persona muy preparada, y yo entre mí pensé,
no ha platicado con él, pero ya lo considera por encima de. Entonces, esta cuestión de soy más por la institución de donde soy egresado, porque soy una persona educada, yo repensaría que estamos educando para el ego inflado, en donde yo soy más que tú porque soy egresado de. Digo, ¿para qué vemos los anuncios estos del trabajo? Me estoy acordando de cuando yo estudié, en la primaria que estudié, sí había estos premios, estos reconocimientos por promedio, al primer lugar, el segundo lugar, el tercero, y había muchísimas niñas que se quedaban sentadas, nos quedábamos sentadas sin medalla, y todo eso ha cambiado. Ahora a lo mejor el reconocimiento, y qué bueno que está cambiando en varias instituciones, el reconocimiento es si aprobaste y es una competencia contigo mismo. Creo que por ahí hay un trabajo que se está haciendo, porque sí, antes era encima de el compañero, incluso si fuera tu mejor amigo, no le compartías la tarea porque entonces él se iba a ganar medalla y tú no, y me parecía tremendo, me parece terrible. Pero también aquí es un hecho que todos queremos tener el éxito o el reconocimiento o queremos ser los mejores en lo que hacemos, pero creo que la diferencia sería en ser los mejores, que podemos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, porque si no, qué peligro sería decir que te quedes en esto que estábamos mencionando al principio como mediocridad. Ahora hay una diferencia enorme entre ser el mejor o ser mejor. Para ser el mejor te tienes que comparar. Hay un libro por ahí que dice, ¿quieres hacer tu vida miserable? Compárate. ¿Cuántas veces no se escucha la frase que dice, si vas a ser bolero, sé el mejor bolero? Y entonces tienes que estarte cotejando con el de al lado para ver si lo eres. Y desde otro modelo sería, quiero ser mejor, y quiero ser mejor por mí, por aquello que me apasiona. Es totalmente otra plataforma. Ahora que te escuchaba de premios y castigos, están fomentando la soberbia, porque el premio y el castigo es algo que tengo que ganarme por encima de los demás, y solo llega uno. Y entonces, en el camino se quedan todos. Y en el camino se quedan todos los demás, y eso es aplaudible. Claro. Fíjate que con todo esto de la educación en los colegios y este estímulo a ser el mejor o la mejor, yo recuerdo que en la primaria donde estudié decían, tomen en cuenta lo siguiente para toda su vida. No es el colegio, sino el estudiante que hace al colegio. Claro. Y yo decía, bueno, sí, la verdad es que cuando tú escuchas, y esta persona que estudió en la Sorbona, y ya lo pones por encima de ti, si tú no estudiaste cuando menos a ese nivel. Solemos darle crédito, aunque esa persona tal vez haya ido pues a rascarse un poquito la panza, ¿no? Un rato, y ya, pero ya lo ponemos como en un nivel mucho mayor. Tuti Córdoba nos dice, esa soberbia se da en la gente que hace multiniveles también, ya que van llegando a los pines o niveles más altos y se creen dioses, pues ganan mucho dinero y están muy alejados porque olvidaron la sencillez con la que empezaron. Y esto me hace recordar varios ejemplos de algunas personas que comienzan una empresa con mucha humildad, con el reconocimiento a las demás personas, y en el camino van perdiendo esa meta. Y se olvidan que las empresas dependen de otras personas que las desarrollan. Nos dice también un testimonio de ella aquí en Facebook, mi esposo ha demostrado un tanto de soberbia, juzga mal a otros a partir de que en su trabajo ha escalado más, y eso no me gusta. He tenido muchos conflictos con él porque juzga mucho a la gente de su alrededor. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, aquí los seguimos leyendo y continuamos en unos minutitos. Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Antonio Porcia, escritor argentino de origen italiano. Si piensas que la humildad está peleada con la autoestima, te pedimos que consideres lo siguiente. Ser humilde no quiere decir que los demás pueden pasar por sobre nuestra dignidad. De hecho, si no tuviéramos una sana autoestima, no podríamos abrirnos a los otros, o bien porque consideraríamos que nos pueden aplastar, o bien porque los consideraríamos como seres inferiores. Y es que cómo nos duele reconocer que estamos tal vez en un nivel inferior a las demás personas. Fuerte esta última frase o esta parte de la introducción del bloque, donde decía reconocer que somos inferiores a los demás. Eso sí se nos educó como, no lo seas, sé la mejor versión de ti mismo, o sé el mejor el bolero, el mejor barrendero, lo que tú quieras, pero sé el mejor en ello. Entonces, llegar a este reconocimiento es difícil, pero implica aceptar el ser humilde, incluso reconocer nuestras partes oscuras. Por supuesto que sí. Además, siempre vas a tener a alguien que está por arriba de ti
y siempre hay personas que están por abajo de ti. Entonces esto es ocioso. ¿Para qué nos andamos comparando? Mejor, a ver, soy como soy. Ese y soy. ya, y los demás también son como son. Y eso no hace a nadie ni mejor ni peor. Somos distintos y todos somos valiosos. Yo creo que se nos olvida pensar en más que en qué tipo de vida quiero, qué éxitos, qué tipo de seres humanos queremos formarnos. Como persona individual y con las personas que tengo alrededor. ¿Qué quiero que sean? ¿No? Si el progreso está evitando sensibilizarnos, ¿para qué nos está sirviendo el progreso? Si el conocimiento me separa del otro, ¿para qué me sirve? Si uso el conocimiento para ponerme por encima de ti. Y no para transmitirlo. Y no para compartirlo. Justo lo que estabas diciendo, que siempre va a haber gente tal vez arriba de nosotros, debajo. Siempre. Aquí nos dice Reb, que dice, hay gente que va a ganar, hay quienes van a perder, hay gente que es mejor que uno o peor, siempre. El tema más bien es cómo encontrar, y esa sería pregunta, cómo encontrar el balance ahora para que nadie llore y que a todos les den premios. O si a otros les dan premios, tampoco sentirme yo mal, porque en esta ocasión no me tocó el reconocimiento. Bueno, porque no me lo están quitando. Hay varias frases ahí para que nadie llore. La manera de aceptarme humano es reconocer mis sentimientos aflictivos y que tengo dolor en la vida y que lo muestre frente a ti, no pasa nada. Pero en el momento que no quiero llorar frente a ti ni mostrar todas estas emociones es decir, el espectro humano es no solamente el positivismo, que ahora pecamos de esta cosa de la felizología, la alegría. La alegría desbordada y solo me esfuerzo a querer estar acá y pierdo todo el otro aspecto que es lo que me hace humano y poderme abrir y decir todo esto está en mí, es dejarme tocar el dolor y llorar, ¿no? Y aquí estoy, eso me hace humano. Cuando decimos quién está arriba, quién está abajo, yo me preguntaría si eso existe. Porque desde este lugar hay horizontalidad, ¿no? Entonces, es como la humanidad me pone exactamente igual. Puedo reconocer que tienes un talento, ¿no? Por ejemplo, hace rato, antes de entrar, platicábamos que te dedicas a la teología. Yo decía, yo eso no sé. ¿No? Y entonces puedo reconocer que en ese sentido llevas un camino andado, pero en el sentido humano no te hace mejor que yo o peor, simplemente tú caminaste para allá y yo caminé para acá, ¿no? Entonces esta cuestión, de otras capacidades. Desde ahí, y lo de los premios y castigos, ojalá lo podamos erradicar. Claro. No tengo bronca en que puedas decirle al otro, te reconozco y te doy esto porque te quiero, a decirle al otro, te voy a dar un premio sí y solo si haces esto, porque eso se llama manipulación y coacción. Condicionado, es diferente. Y fíjate qué buen comentario este de Verónica Cervantes, que dice, todavía a mediados del siglo pasado, la educación era solo para hombres, estaba prohibida para las mujeres. Así es. Yo creo que el asunto de género tiene una carga verdaderamente importante en cuanto a la soberbia y a la humildad. Y me hace pensar también todo esto, que qué papel juegan las religiones justamente en la creación o en la búsqueda o en la motivación a llegar a la humildad, y que tanto también al mismo tiempo existe cierta soberbia. ¿Y será un papel que juegan las religiones o esto es la espiritualidad? ¿O cómo podemos distinguirlo uno de otro? Esa es una muy buena pregunta. La religión tiene que ver con la manera en cómo sistematizamos y estructuramos una manera de pensamiento. Y eso depende de cada una de las religiones, las jerarquías que van a ir poniendo y que se valora por encima de otra cosa. La espiritualidad es la manera en cómo los seres humanos nos vinculamos con la realidad superior a nosotros y con la realidad que es igual a nosotros. Es decir, cómo nos relacionamos con lo que creamos que es Dios, y cómo me estoy relacionando con los demás seres humanos. Entonces, pueden ser dos cosas totalmente diferentes o parecidas, ¿no? Entonces, alguna vez alguien le preguntó al Dalai Lama que cuál era la mejor religión, y la mejor religión es la que te hace mejor persona. Esa es. Si tu manera de creer te está haciendo creerte superior a los demás, o discriminar a los demás, o disminuirte tú mismo, a lo mejor no está haciendo tan buen camino. Habría que repensar, ¿no? Yo creo que toda religión y todo camino espiritual nos lleva precisamente a vernos todos iguales, a reconocer que sin ti yo no soy. Los demás no existimos sin los otros. Así es. ¿No? Entonces, trabajemos más en conjunto, trabajemos más por nosotros y para nosotros. De la religión, bueno, yo no he tenido buenas experiencias. Una vez de niño me quise confesar y llegué y le dije al padre, buenos días, padre, me dice sin pecado concebida. Buenos días, padre, sin pecado concebida. Buenos días, padre. Me dice, no tienes idea, ¿verdad?
¿De qué, padre? Me dice, ve y pregunta qué es lo que tienes que venir a decir. Y desde ahí me quedé como problemas con esta cosa de la confesión. Pero sí, era muy bueno, eso como anécdota que era como, sí. pues qué es lo que necesitaba yo saber, ¿no? Y cuando me castigaban en la primaria, me mandaban a rezar a la capilla, yo veía a un Cristo con las rodillas ensangrentadas, y yo decía, pues yo qué hice, ¿no? Y entonces era esta cuestión de debo sentirme mal por ser quien soy. Entonces viene como todo un aprendizaje de debo estar en el hoyo, ¿no? Y entonces erradicar esto que nos tragamos y decir, a ver, espérame, no va por ahí, ¿no? Se me agolpan un poco las ideas. La otra parte de Eva Pierracos me gusta mucho cómo lo dice crucificar al ego para renacer 3 días después en la espiritualidad. Me gusta mucho esa metáfora porque la crucifixión tendría sentido desde esta parte de nosotros que hay que erradicar desde un lugar en donde nos permita y nos facilite la espiritualidad. Y si la espiritualidad es ver al otro, pero a partir de verme a mí, cuando preguntabas lo de la sombra, por supuesto que voltear a ver nuestros lados más oscuros es lo que nos hace humildes, y que soy lujurioso, y que soy prepotente, y que me quiero agandallar a los demás. Toda esa es la parte donde, si no la veo y me jacto de ser humilde, me parece que es ficticio. Si no la ves te domina. Y que si no muchas la ves, veces solamente la ves a través del otro, porque, por ejemplo, en el caso de la pareja, gracias a la relación de pareja, muchas veces podemos ver todo esto en lo que yo estoy actuando mal. Somos es ese espejo, o en el error que cometemos con el otro y el otro nos lo dice. O sea, ahí es tan importante la relación con el otro, porque si no, yo sola, ¿cómo me puedo dar cuenta que algo que en algo estoy fallando? Dice Eckhart Tolle, la pareja no está ahí para hacerte feliz, está para hacerte consciente. ¿Cierto? Ay, qué bonita. Está padre, ¿no? Está muy padre. Y esa es para entrar ahí hay que ser humilde. La conciencia amerita esto. Claro. Y partimos, bueno, de la base de que no es lo mismo ser religioso que tener espiritualidad. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, es momento de hacer otra vez una breve pausa, pero regresamos con el último bloque. No busques más honor que los méritos de tu aprendizaje. Proverbio judío. Con todo lo que hemos dicho, ¿te descubres como una persona humilde? Si no es así, te decimos lo siguiente. No necesitas cambiar tu forma de ser, así sea porque los demás te lo pidan. De hecho, si te reconoces como alguien orgulloso, soberbio o hasta presuntuoso, estás en el umbral de poder generar un cambio en tu forma de ser. El punto es que estés convencido de que lo quieres hacer. Oigan, estamos muy internacionales. Nos saludan desde Berlín, Karen Yaquel, también Marisol Rivera desde Austin, Texas, Carolina Cabrera en Guanajuato, y desde Querétaro, Marta Ramírez nos saluda y felicitan por el tema. Y Luisa Correa nos deja este comentario importante. Yo soy una persona humilde y he tenido muchos logros propios, objetivos que me pongo en la cabeza y los cumplo, y estoy educando a mis hijos a que sean humildes también. Tristemente, a veces es necesario sacar las garras porque los soberbios quieren pasar encima y hay que demostrarles que están equivocados. No es fácil porque se confunde la humildad con, y pone digo así, tal cual, la pendejez o la tontez y estupidez lo pone, y dice que nos saluda desde Irvine, California. Entonces sí, decíamos, muchas veces se piensa que el ser humilde es el que no vas a lograr ser esta mejor versión, es ser mediocre, es ser, como lo pone aquí, ser tonto, ser poquita cosa. Y para que quede claro, ¿qué sería entonces una humildad bien entendida, bien asumida? Es no tener que poner mis logros por encima de los demás. No van a gloriarme de lo que he hecho, porque lo que hemos hecho, pues cada quien ha hecho su mejor esfuerzo, ¿no? Pero reconocer que los demás también han hecho otros. Ser yo sin tener que voltear a cotejarme. Desde ese lugar ya no hay arriba, no hay abajo. Es decir, y entender que esta cultura reifica el yo, es decir, lo hace una especie de cosa. Y luego, como andamos sosteniendo esa identidad del yo y le vas haciendo agregados, hay que estar agarrado de ese yo y no lo podemos soltar. Entonces nos volvemos profundamente rígidos porque no podemos soltar esta cosa que somos, y entonces el yo se vuelve una cosa. ¿Cómo sería pensar en el yo en un gerundio? Estamos siendo y el yo es un proceso. Yo dentro de poco voy a dar una plática y me pidieron un guión.
y entonces me preguntan, ¿ya te memorizaste el guión? Y a mí me cuesta muchísimo trabajo porque yo no soy el mismo que cuando hice el guión. Claro. Y ya he venido avanzando. Entonces, el yo reificado, el yo inflado tiene que ver con sujetarme a aquello que digo que tengo que ser. ¿Y cómo sería soltar y alivianarme y relajarme? Sí, porque y decir, debe pesar muchísimo estar sosteniendo este yo que me imaginé o que hice o que construyeron otros, ¿no? Claro. Que carga. Y esos roles de identidad en donde yo en este momento soy el psicoterapeuta y todo. Imagínate que yo salga y trate a mi esposa desde el rol de psicoterapeuta porque es el yo que tengo que sostener y hasta para ir al baño tengo que hacer como psicoterapeuta. Qué complicado. ¿No? Y fíjate que me quedo pensando en cómo podemos identificar si somos personas soberbias o humildes, o cómo lograr este equilibrio. Primero, desde reconocerlo. Dos, estos ejercicios como para irlo modificando un poco, que no es sencillo, desde el reconocerlo. Voy a hacer a compartirles este comentario, voy a hacerlo anónimo y dice, mi esposo ha mostrado un tono o un tanto de soberbia y juzga muy mal a otras personas de su trabajo. Ha escalado más y eso no me gusta. He tenido muchos conflictos, pero lo recuerdo porque me hace pensar. También desde donde nosotros estamos, pues tenemos un juicio, puede ser de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros compañeros. Y entonces no sé, digo, pero estamos educados a eso, a ver cómo se comportan los demás y decir, eso no me gusta, yo prefiero este camino. ¿Qué tanto también podemos ser soberbios allí mismo y reconocernos o compartirle simplemente a la otra persona? Me parece que tu comportamiento en este momento es así, podrías modificar. Es un asunto difícil porque estamos entrenados para juzgar. Todo el tiempo estamos emitiendo juicios y calificando está bien o está mal. Y está bien y está mal, ¿no? Y sobre todo necesito juzgar al otro para sentirme bien yo. Es la manera donde me sostengo en aquel... Para poderme sostener arriba, tengo que poder decir que el otro se está equivocando y que el otro lo está haciendo mal. No. Ahora, no estoy diciendo que quien nos lo comparte se está sintiendo así. Pero sí estamos muy acostumbrados a señalar, y yo tengo en una enseñanza de un médico que quiero mucho que dice, siempre que tú señales con este dedo, acuérdate que hay otros que están apuntando para ti, para que también veas lo que está sucediendo. Antes, para que no te interrumpa y ya te deje todo, vamos a escuchar la siguiente frase de Ernest Hemingway. El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Ernest Hemingway, escritor estadounidense. Pensaríamos que la humildad es todo lo contrario al poder, ¿no? Y aquí nos está planteando el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento. Ya que estamos en una posición de poder, porque en este lugar donde nacimos, por tu color de piel, por tu apellido, por tus estudios, por un lugar, estamos en este lugar de privilegio. ¿Cómo sería ahora agregarle la humildad para que este privilegio en el que estoy, que tengo que reconocer que lo tengo, lo ponga no a mi servicio, sino al servicio de todos? Y aprovecho esa posición que malamente acabó siendo una postura de privilegio para ponerme en el todo. Entonces, esa es una manera de revertir una posición soberbia con humildad para entonces entrar en el colectivo. ¿Cómo se oye eso? Como me doy cuenta que estoy en todo este lugar y el darme cuenta es lo que me hace reconocerme humano y entonces entro en el reconocimiento de otros seres humanos que están ahí, que tienen exactamente las mismas necesidades que yo y que no se vale que yo ande por la vida satisfaciendo mis necesidades a expensas tuyas. Y ahí es donde se logran grandes obras y grandes cambios y es donde se hace comunidad, como nos lo dice Edith Jurado, dice somos comunidad y somos o estamos para servir, para ser en función de otros. También nos dice Verónica Cervantes, todavía a mediados del siglo pasado, la educación, ese ya se leyó respecto a la educación que era solo para hombres, y también Vicky Ávila, a veces se confunde humildad con servilismo, considero que lo más importante es aceptarse a uno mismo, tener una buena relación con uno mismo es la clave para no ser vulnerables. Y no compararnos, yo creo que lo que tenemos que aprender a hacer es no compararnos. ¿No? Sentido. Me gusta lo que estás diciendo, lo que tengo y lo que soy es no nada más para mí, es para todos. ¿Cómo lo pongo al servicio de todos? Y en vez de estar comparando, a ver, ¿y los demás qué tienen? ¿Y qué de lo que tienen admiro, me gusta, puedo ponerlo o proponerle que lo ponga al servicio para los demás o para mí misma? Claro. Que esto es lo que también muchas veces se enumera estas cualidades en un buen líder. Claro. Esta capacidad de liderazgo tiene mucho que ver en no estar por encima de los demás, sino en volverme
parte del gran equipo. Hacer equipo. Oigan, muchísimas gracias. De verdad, se siguen llenando aquí los comentarios, Oscar. Nos están lloviendo comentarios. Los esperamos todos los domingos en estos programas, en esta transmisión. Gracias por todo lo que nos están diciendo y les gustó muchísimo el tema del día de hoy. Por ahí tienes alguna otra pregunta del público. Sí, bueno, hay muchas preguntas y algunos comentarios. Estamos terminando el programa, que no va a dar tiempo, pero les agradecemos mucho y los invitamos a que sigan este programa y a que nos manden precisamente sus preguntas y sus testimonios, porque la verdad es que son muy valiosos y la respuesta de nuestros especialistas evidentemente también. Así que muchas gracias, nos veremos el próximo fin de semana, con el gusto de recibirlos nuevamente, de que nos acompañen en esta mañana donde desayunamos juntos y de una forma mucho más ligera llevamos pues los temas que no lo son tanto, pues el asunto hasta la comodidad de su habitación, de su sala, de donde ustedes se encuentren. Muchísimas gracias a nuestros especialistas de hoy. Gracias, Jutta Battenberg, teóloga, psicoterapeuta gestal y especialista en desarrollo humano. Gracias Gerardo Arichis, psicoterapeuta humanista, tanatólogo e instructor de comunicación no violenta. Nos vemos la próxima semana. Gracias, querido Oscar. Hasta luego. Y se pueden sentir muy soberbios por todos los comentarios que llegaron.